Me siento muy feliz, estoy muy contento en esta ocasión porque voy a sostener una interesante conversación con un amigo de muchos años, oriundo de mi pueblo, del municipio de Salcedo en la provincia de Hermanas Mirabal. Él es médico de profesión, urólogo, cirujano, es todo un galeno, un experto en su área. Y hoy ha venido a compartir con nosotros una conversación de orientación, que es lo más importante. Hoy está con nosotros el doctor Ramón David Román. Repetimos, cirujano, urólogo, endeurólogo. Así es. Hermano, qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Chiqui, cariñosamente, Chiqui, ¿verdad? chiqui, chiqui. Mis amigos me dicen Vladimir Ferreira, y yo chiqui, como amigo, pues te sí, digo mi Chiqui. hermano. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Para eso mismo, tener un conversatorio lo más llano posible, con términos bien entendibles, de cualquier orientación de las diferentes enfermedades o alteraciones que se puedan presentar en urología. Y muchísimas gracias por tu presentación, o sea, presentarme de esa manera. Así que Tú sabes que hay un gran cariño de vida de muchos años. gracias, De igual. muchos Así años. Doctor, infecciones de transmisión sexual. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cuáles son las más comunes? Sí, las infecciones de transmisión sexual son, como su nombre lo indica, las enfermedades infecciosas que se transmiten mediante el contacto sexual. Las más comunes y las que se ven son la uretritis, que puede ser de diferente manera. La que más se conoce es lo que le llaman popularmente la gonorrea, que es secundaria por una infección o un agente causal Neisseria gonorrea, y por eso tiene su nombre como gonorrea. Seguida, la uretritis puede ser por diferentes causas. Clamidia puede provocar una uretritis, una inflamación de la uretra, y por eso da secreciones. Y tenemos la gonorrea, que ya le dije. También tenemos la tricomona, también te puede dar una uretritis. Y el estreptococo, son las más comunes. Esas infecciones pueden provocar eso. Seguidas de la enfermedad del virus del papiloma humano, que es muy común en la actualidad. Se dice en algunos textos y estadísticamente que al menos el 80% de una persona o de la población sexualmente activa podría estar expuesta en algún momento a una infección del virus del papiloma El humano. 80% de la población sexualmente activa podría estar expuesta a tener papiloma humano. A tenerlo o a estar en contacto con él, porque recuerda que esta infección es un virus y muchas veces la manifestación o la enfermedad que usted pueda presentar depende mucho de tu inmunidad y de si tu defensa del cuerpo puede contener el virus y evitar que provoque alguna enfermedad. Entonces, muchas de esas enfermedades, aunque hayan estado expuestos, a veces no desarrollan ninguna enfermedad y vamos a decir que eliminan el virus. Pero sí, estadísticamente, se estima que de las personas sexualmente activas, más o menos el 80% podría estar expuesta al virus. Mira, eso es preocupante. Es preocupante. Hay otras enfermedades de transmisión sexual como Sí. el SIDA. Exacto, el HIV. El HIV. El SIDA ya en estos tiempos no tiene tanta mortalidad como antes. Sí, te recuerda que el HIV es el virus de Sí. inmunodeficiencia adquirido y puede generar lo que es el SIDA, que es el SIDA. síndrome ya de inmunodeficiencia adquirido, que ya cuando ataca el sistema inmunológico y presenta ya enfermedades concomitantes, la tuberculosis, pérdida de peso, diarrea frecuente por infecciones o gérmenes oportunistas. Pero sí, con la terapia y el manejo y los programas que hay a nivel mundial y en nuestro país para el manejo de los pacientes con la infección del virus del papiloma humano, ha disminuido bastante pues, el desarrollo de ya el síndrome de inmunodeficiencia, el SIDA, aunque se mantiene la vigilancia y siempre se estimula la prevención de esta enfermedad. La prevención.
Hablando de relaciones sexuales, muchos hombres se limitan a tener relaciones sexuales por miedo, por eyaculación precoz, por una erección débil y enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Muchos entienden que influyen y mucha gente se limita a tener relaciones sexuales. Los estimulantes sexuales, doctor, ¿son seguros? ¿Un hipertenso puede tomar estimulantes sexuales, Viagra, sildenafil, por ejemplo, entre otros? Sí. ¿Suben la presión? Bien. Sí, bueno, es una buena pregunta porque siempre está esa duda. Sí. Comenzando con lo de la relación sexual y las erecciones y esas enfermedades están vinculadas directamente. Lo que es la hipertensión y la diabetes con alteración en la potencia sexual. Muchos pacientes diabéticos, primero, muchas veces no se controlan adecuadamente y hay otras enfermedades concomitantes como la dislipidemia que muchas veces se acompañan en esos pacientes diabéticos, al igual que en los hipertensos. Aparte de que los diabéticos y los hipertensos van a generar un daño vascular. Y recuerden que la erección del pene sucede cuando hay una estimulación y este se llena de sangre. Si no le llega la sangre suficiente, vamos a tener una erección deficiente, flácida o incluso va a no tener erección. Entonces, estas dos enfermedades son las que principalmente podrían estar vinculadas directamente con el desarrollo a medida que avanza la edad de disfunción eréctil o impotencia sexual. En cuanto a las estimulantes sexuales, que le llaman popularmente estimulantes, no son un estimulante en sí, son un tratamiento. Yo diría que estimulación son cosas que estimulen a hacer algo. Y realmente el medicamento lo que ayuda a mejorar la erección para cuando usted decida o quiera tener una relación sexual, pues pueda tenerla de la manera adecuada. La estimulación, estimulante, no es la palabra adecuada porque eso como que es una estimulación. Tú te bebes eso y te va a forzar a tener relaciones sexuales. Eso es lo que podríamos ver si lo pensamos bien. Pero esta medicación es una medicación segura en los pacientes hipertensos y diabéticos que califiquen para el tratamiento. ¿No todos los diabéticos pueden tomar esos medicamentos? Sí, pueden tomarlos si no se acompañan de alguna enfermedad cardiovascular que limite el uso. ¿Por qué le digo esto? Esto es en los pacientes que ya tienen isquemia cardíaca, han tenido falla cardíaca o infarto o dato de obstrucción de la circulación del corazón, lo que le llaman popularmente, ese paciente tiene una coronaria por ahí en el campo, o paciente que le dé frecuentemente dolor de pecho por alguna isquemia cardíaca. Estos medicamentos están contraindicados o deben estar previamente evaluados por su cardiólogo en conjunto con el urólogo para decidir qué medicación usar. Entonces, ¿cuándo vienen los problemas? Cuando usted tiene un problema cardíaco, principalmente isquémico del corazón, una obstrucción, una vena tapada del corazón, como dicen popularmente, o la arteria coronaria obstruida, que es lo que realmente es, se beben el medicamento y este medicamento ¿qué hace? Una vasodilatación, baja un poco la presión y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué hace el corazón? Demanda más oxígeno al estar isquémico, o sea, con la arteria tapada, puede provocarle un infarto. Pero no es que la pastilla provoca infarto, es que usted tiene un problema ya del corazón, no se diagnosticó previo y comenzó a usar una medicación sin la autorización del médico. Y usted ya tenía una enfermedad que no calificaba para ese uso. Entonces podemos decir que esos medicamentos para la erección, para las relaciones sexuales son seguros. Son seguros. Incluso el sildenafil se usa para la hipertensión de la arteria pulmonar, por ejemplo, en los pacientes que tienen esa condición. Entonces, en vez de subir la presión, ellos lo que hacen es una dilatación de las arterias y la vena para promover que la sangre llegue
mejor a los cuerpos cavernosos del pene y así promover una mejor erección y una durabilidad mayor de la erección. Entonces, sí son medicamentos seguros para los pacientes hipertensos y diabéticos que califiquen con una previa evaluación para saber que su corazón no tenga ningún grado de isquemia cardíaca y esté contraindicado el uso. O si ya está en uso de tratamiento con vasodilatadores, o sea, medicamentos que también dilatan la vena del corazón o la arteria, más que todo, para que realmente entiendan, porque es la arteria que dilata, no debe usar entonces el sildenafil o el tadalafil o el vardenafil. ¿Por qué? Porque entonces potencializa esa vasodilatación y entonces también puede causarle una alteración. Pero no es que la pastilla en sí, si usted es sano, se la bebe y le va a dar un infarto o subirle la presión. Tiene que haber algo persistente que contraindique el uso de eso. Lógicamente, son medicamentos que tienen efectos secundarios, como todos los medicamentos que usamos tienen un grado de efecto secundario. Hay otros dispositivos que también se utilizan para la erección. Sí. Hay otros dispositivos. Antes se entendía, en otros tiempos, que una persona de 70, 80 años no podía tener una vida sexual activa por la edad. Pero hay otros dispositivos también. Sí, claro. Mira, el tratamiento de la disfunción eréctil es amplio y va desde la medicación vía oral, que son los estimulantes, como le llaman popularmente, las pastillas que acabamos de mencionar. También están lo que son las inyecciones intracavernosas, que se pone una inyección en el mismo pene para generar una erección y el paciente puede tener erección. ¿Cada qué tiempo se ponen esas inyecciones? Esas inyecciones se ponen cada vez que se va a tener una erección o una relación. Cada vez que se tiene una relación, usted va y se coloca la inyección. Exacto. Pero es el mismo paciente que se le enseña a colocarse. Okay. Lo único que en nuestro medio es un poco usada, aunque sí hay pacientes que la usan. En Europa incluso hay clínicas de andrología y de disfunción eréctil que tienen su propia formulación. Incluso tengo un colega allá que tiene su propia formulación y tiene una red de clínicas de disfunción eréctil y usan ese tipo de terapia porque hay muchas personas envejecientes también. Y la cultura pues acepta ese tipo de manejo. Y luego de eso pues existen, si esas dos anteriores no funcionan, ahí están lo que son los vacuum o llenado al vacío, que es como si fuera un vacuum que ala la sangre y luego se le pone un torniquete, vamos a decir, en la base del pene para lograr que se mantenga la sangre dentro. Esa es otra tecnología o alternativa, pero también tiene sus limitaciones. Y están lo que conocemos como las prótesis de pene, que son la bombita, o la prótesis maleable, que tienen un mecanismo de función diferente. Es decir, que sí, hay siempre una alternativa, siempre y cuando hay siempre una alternativa para la erección. Para lograr tener erección, así es. O sea que la disfunción eréctil se resuelve. Se puede resolver. Como te dije, hay una cascada que empieza con la pastilla y vamos subiendo de nivel dependiendo de la necesidad del paciente y cómo evolucione a cada terapia. Claro que sí. Vámonos a la próstata. La próstata. Hay muchos dogmas en República Dominicana porque hay que hacerse un examen que a muchos hombres no les gusta y más por la cultura. Muchos hombres se limitan. ¿A qué edad? ¿A partir de qué edad es obligatorio hacerse el examen de la próstata? Bien, voy a aprovechar, Chiqui, para decirte algo. El examen urológico, no solo de la próstata, es importante que el hombre, después que está sexualmente activo, por lo menos se revise una vez al año. Porque no solo está lo que es el chequeo prostático, sino está la salud urológica del hombre, donde hay incluso infecciones de transmisión sexual que pueden estar ocultas o estar por ahí y no detectarse. Entonces usted transmitirla o presentar una enfermedad más adelante, más desarrollada aún. Entonces la evaluación urológica de rutina se puede hacer inmediatamente, el hombre está sexualmente activo.
Pero eso no significa que le vamos a chequear la próstata. Se hacen sus evaluaciones rutinarias, se hacen pruebas de transmisión sexual. El chequeo urológico debe ser constante. Un chequeo por lo menos una vez al año. Una vez al año. Y el chequeo ya de la próstata en sí iniciaría, principalmente en nuestro caso, que es un país en vía de desarrollo y que dependemos o tenemos raza negra detrás de las orejas, como decimos, somos mestizos, debería iniciar a partir de los 40 años. De ahí en adelante comienza la rutina de evaluación de la próstata. Y ahí viene lo que tú dices. Hay hombres que se limitan de ir al urólogo porque le van a hacer el famoso tacto rectal o ese miedo. Pero el tacto rectal, si el paciente no quiere hacerse, no es indispensable una evaluación. No es determinante. No es determinante. Sin embargo, es un examen físico donde el médico va a palpar la próstata y va también a checar el ano y canal anal para detectar algunas enfermedades que pueden estar ahí. Además, va a dar detalles precisos en el momento de cómo puede estar esa próstata. Está dura, blandita, el tamaño más o menos ya vamos a tener una idea. Y eso puede ayudarnos a dirigir un posible manejo o los posibles estudios que vamos a indicar más adelante. Pero si el paciente no quiere, no es indispensable, porque el tacto rectal no te va a diagnosticar directamente. Tiene un cáncer, puede aumentar o orientar al médico a sospechar si tiene o no una patología del paciente. ¿En qué momento, cuáles son las señales que un hombre debe tomar en cuenta para ir al chequeo? Por ejemplo, con la orina, cuando está misionando. Hay señales. ¿Cuáles son esas señales que te dicen debo visitar al profesional de la salud? Sí, ahí puedo señalarte dos cosas. Lo primero es que hay dos cosas diferentes. Primero, el crecimiento de la próstata, que es cuando la próstata se pone más grande de lo normal. Y eso te va a dar síntomas para orinar o dificultad. ¿Cuáles son los síntomas? Un chorro débil, que se levante muchas veces a orinar. ¿Por qué decimos o preguntamos mucho que se levante en la noche? Porque normalmente cuando usted orina debe durar entre 3 y 4 horas para volver a orinar. Si pasan 8 horas usted durmiendo, eso significa que usted se debe levantar 1 o 2 veces a orinar de manera normal. Si se levanta 3 o más veces de ahí en adelante, ya puede ser que haya alguna anomalía en lo que es el vaciado de la vejiga. Y entonces, ese aumento del tamaño de la próstata lo que altera es el vaciado de la vejiga y entonces te va a dar síntomas miccionales, como tú mencionaste. O sea, para orinar, chorro débil, que se quede gotereando, que le dificulte empezar a orinar, que el chorro se corte y después siga, es decir, intermitencia, y que se quede goteando al final. Esos son los síntomas obstructivos que pueden desarrollarse porque la próstata haya crecido de tamaño. Pero cuando hay un cáncer de próstata, muchas veces no hay ningún síntoma. El paciente está normal. O sea, se puede tener cáncer de próstata sin tener ningún síntoma. Sin ningún síntoma. Por eso tú ves que tenemos años y años diciéndole que todos los hombres, aunque no se sientan nada, anual hay que chequearse la próstata. Porque cuando el cáncer de próstata está iniciando, no da ningún síntoma. Solamente sube PSA y a veces el paciente está normal. Entonces, esa subida de PSA, el paciente por encima de 40 años debe de una vez llamarnos la atención y verificar qué está pasando. Si puede estar inflamada la próstata o si puede haber un cáncer de próstata. Entonces, es importante que aunque no tenga síntomas, después de los 40 años hay que chequear próstata y PSA. Porque no da síntomas cuando está iniciando, pero cuando está iniciando es que se puede curar. Tenemos la posibilidad de curarlo. 90-95% de la posibilidad de curarlo. Cuando está iniciando el cáncer. Cuando está iniciando, que no se ha salido o no hay metástasis. Metástasis cuando ya el cáncer se ha ido del órgano principal a otros órganos cercanos, que puede ser ganglio, hueso, hígado, pulmón. O sea, cuando está localizado solo en próstata o vesículas seminales, puede que
tengamos entre un 90 y 95% de curarlo. Si se salió de ahí, avanzó a otros órganos como los ganglios, huesos y demás que acabo de mencionar, pues ya es un poco más difícil el manejo y ya sería un manejo no tanto con intención curativa. Entonces, si no hay síntomas, ahí es el momento, y si se detecta el problema iniciándose, hay una alta posibilidad de curación. Vámonos con los riñones. Usted, doctor, como urólogo, trata mucho, naturalmente, la parte de los riñones, piedras en los riñones y otras dificultades. ¿Sí? ¿Cómo cuidar los riñones? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo prevenir enfermedades en los riñones? Sí, muy bien. Mira, tú sabes que tú dijiste ahorita, usted es endourólogo. Sí. Y esa es una de las principales especialidades donde trabajamos lo que son las cirugías y estudios endoscópicos o mínimamente invasivos. Y por suerte somos de los pioneros en la región de desarrollar lo que es la endurología y el desarrollo rutinario de estudios y también procedimientos quirúrgicos endoscópicos, lo que le llaman procedimientos rayo láser. Y uno de los abordajes en el manejo de las piedras del riñón es cuando es necesario, porque puede que también se sobreuse a veces el tratamiento sin no necesariamente una necesidad adecuada. Entonces, tú decías si yo trataba mucho, a ver, las piedras, es una de las principales especialidades mías, el manejo de las piedras. Y cabe destacar que el manejo de los pacientes con piedra no se limita solo a hacer los procedimientos, y muchas veces los pacientes se van por ahí después que les expulsan o ya son tratados, sino que debe darse un seguimiento para ver cómo prevenir esas formaciones de las piedras. Entonces, la prevención y el cuidado de muchas enfermedades del riñón podemos definir o citar varias. Por ejemplo, beber por lo menos 2,5 litros de agua al día, agua preferiblemente, disminuye hasta un 80% la formación de piedra en muchos pacientes. Tomar agua disminuye la formación de piedra en los riñones. Claro. Estamos en un país de un clima tropical donde el año entero estamos expuestos a calor, y ahora excesivo más que todo. Pero también mucha de la población trabaja o se expone mucho a la deshidratación. Y eso va a crear que en la orina las sustancias, para que las personas entiendan, que se eliminan por la orina, si hay poca orina o poco líquido, hay más posibilidad de que esas sustancias no se disuelvan tan fácil y no se eliminen tan fácil, sino que se condensen y comiencen a formarse las piedras, los cristales, y esas van a formar las piedras. Entonces, por eso, el tomar agua adecuadamente, suficiente, ayuda a disminuir la formación de las piedras, seguido de la alimentación. Pero muchas veces lo más importante es tener una alimentación lo más balanceada posible. No demasiado de esto ni poco de aquello, porque puede provocar un desbalance metabólico, que es el punto donde va a haber una absorción. El riñón va a responder a la falta de una sustancia. ¿Qué comer? O el exceso de otra. ¿Podemos decir qué comer para cuidar nuestros riñones? Sí, por eso te decía que lo más balanceado posible, porque muchas veces si yo te limito, no puedo beber leche, por ejemplo, que es algo muy común. Si yo no te estudio primero para ver si realmente tienes una hipercalciura, que es una expulsión excesiva de calcio en la orina, y tiene una alteración en la hormona paratiroidea, y la glándula paratiroidea, que es la que regula la absorción del calcio, yo no puedo limitarte el calcio, porque entonces el calcio también lo necesita el cuerpo. Y si tú tienes una dieta rica en otras sustancias como oxalato, entonces forma más piedras y yo te limito el calcio. Entonces, cito esto porque, aunque la gente lo ve un poco complejo, si el médico no comprende o no maneja esa parte metabólica, muchas veces podemos
o se puede hacer una recomendación en la dieta inadecuada. ¿Qué es lo adecuado? Que si usted forma piedra, porque no todo el mundo forma piedra, más o menos entre un 15 y un 20% de la población podría desarrollar cálculos renales. Entonces, si usted forma piedra, lo ideal es hacerse su evaluación metabólica adecuada para poder tener una directriz en la alimentación basada en sus estudios metabólicos, para saber qué falta, qué sobra o si realmente está todo balanceado. Entonces ahí uno comienza a tomar conducta. O le aumenta algo en la dieta, o le agrega un medicamento, o le limita algo en la dieta y así. Entonces todo va a depender. ¿En qué momento se puede decir que hay que visitar al médico para chequear los riñones? Se habla de urea y creatinina. ¿Cuáles son los valores establecidos en donde no hay peligro, donde tienen que estar? Sí, la urea y creatinina va a depender del laboratorio que te lo haga. Por ejemplo, la creatinina puede ir de 0.7 a 1.1, que es lo más común. Y la urea puede llegar hasta 42, por ejemplo. Eso es un laboratorio, puede ser. Pero si se sale de ahí, o sea, que suba por encima de los valores normales, entonces puede andar mal la función del riñón. Pero eso es una alteración que puede provocar lo que es una insuficiencia renal, que el riñón no esté funcionando adecuadamente. Y las causas principales de la insuficiencia renal son la diabetes, la hipertensión y los cálculos o la piedra en los riñones. Esas tres patologías o enfermedades son las que principalmente pueden provocar daño a lo que es la función renal. Ahora bien, ¿cuándo ir al médico? Si eso está alterado, se le están hinchando la pierna y tiene síntomas, debe de evaluarse. Aunque hay otras causas que pueden hinchar las piernas también, pero hay que evaluar si se está hinchando la pierna para saber cuál es la causa. Y ya el paciente generalmente cuando ya tiene piedra, la mayoría de las veces acude con los síntomas como dolor, sangrado por los pipí, el dolor que le causa náusea y vómito, y la mayoría de las veces va vía emergencia. Y cuando va vía emergencia, lógicamente, si no tiene indicaciones directas de que necesite internamiento o cirugía, puede ir a la casa, aunque ya le haya dado dolor, y evaluarse o investigarse de manera ambulatoria vía consulta. Si el dolor es controlable, no hay una enfermedad concomitante que esté descompensada con esa piedra, puede evaluarse, manejar si le da tiempo a prepararse para si hay que hacer cualquier manejo en el momento. Entonces, las tres principales causas de daño renal son hipertensión, diabetes y las piedras de los riñones. Bueno, un mensaje a la audiencia, ¿cuál sería? De prevención, doctor. Bueno, la prevención está dada principalmente con el control, mantenerse lo más controlado posible con la diabetes, la presión lo más controlado posible, beber agua suficiente, mantener una dieta balanceada y hacer un chequeo rutinario por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Si usted va a su médico de cabecera, hace sus evaluaciones rutinariamente y encuentran algo, ese médico va a referirle al especialista del lugar para tratar cualquier hallazgo. Ahora bien, si ya usted sabe que tiene problemas de los riñones, piedra en los riñones, tiene problemas en la próstata, se ha subido los niveles de PSA, debe darse un seguimiento con el urólogo para poder dar manejo adecuado en el momento necesario, o sea, el momento adecuado, para así evitar complicaciones y que esa enfermedad progrese y entonces le dañe la calidad de vida o pueda darle al traste con la vida. Doctor, gracias por haber accedido a nuestra invitación. Esperamos que vuelva pronto y no dure tanto tiempo sin interactuar con nosotros aquí en el espacio. No, siempre estamos dispuestos a colaborar y a estar aquí acompañándote en tu programa. Tú sabes que siempre estamos dispuestos y más que somos amigos y hermanos. Así de que muchos años, de mucho cariño. Siempre a la orden y más para orientar a la población. ¿Dónde lo ubicamos, doctor, a usted? ¿Dónde lo podemos ubicarlo? Estamos ubicados en el edificio profesional
Centro Médico Siglo XXI, tercer nivel, 306 y 309, así que a la orden. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Ramón David Román, cirujano urólogo, endourólogo, un experto. Gracias. Será hasta la próxima.